Bienvenidos hermanos nuevamente a la Iglesia Cristiana de Machala, agradeciendo en primer lugar a nuestro Dios Todopoderoso que nos haya permitido nuevamente estar aquí reunidos en este humilde hogar para seguir avanzando en este estudio que trata sobre el llamamiento que Dios hizo en su debido momento a los profetas, y el día de hoy nos quiere enseñar a través de su Sagrada Escritura lo que nos tiene dispuesto para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Vamos a darle lectura, hermanos, si ustedes me acompañan. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. La armadura de Dios, que es lo que también los cristianos, los seguidores de Cristo, debemos tener siempre presente y en nuestra mente. La armadura de Dios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta es la palabra del día de hoy, hermanos. Que sea provecho este pasaje y que lo tengamos presente siempre, y que siempre estemos firmes ante el llamado de nuestro Señor. Gracia y paz de parte de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Le damos la bienvenida también por este medio de las redes sociales a nuestros hermanos que en todo el mundo ven por este medio las enseñanzas de nuestro Señor. Por lo que no son enseñanzas ni doctrina de hombres, sino lo que a través de la palabra el Señor nos quiere dar a entender su Evangelio. Hermanos, bienvenidos. Y el tema de hoy, como les decía anteriormente, es el llamamiento específico que Dios hace a los profetas, que Dios hizo a los profetas, y que va a ser este tema expuesto por nuestro hermano Osvaldo Alba, a quien le vamos a dar la bienvenida. No sin antes, hermanos, alabemos al Señor para que entremos al tema que nos tiene preparado el día de hoy. Muy buenos días, queridos hermanos. En la semana anterior a esta, habíamos revisado que era un profeta. Ya sabemos que era un vidente, y en su debido momento le decían varón de Dios. Y decíamos también que un profeta era la persona que puede intermediar entre Dios y el ser humano, gracias a un contacto directo con la divinidad. Los profetas, por lo general, sostienen que Dios les comunica revelaciones que deben transmitir a la gente. Un profeta, por lo tanto, es un mensajero de Dios. Un profeta en los tiempos del Antiguo Testamento. Un profeta que los designaba Dios, no el hombre.
También revisamos cómo fue el llamado del profeta Samuel. ¿Cuál era su llamado específico? Habíamos estudiado que él vino a ser profeta, vino a ser juez y a elegir rey. También estudiamos acerca de los otros profetas que les llamaban la atención a los reyes de Israel, tanto de Israel como de Judá. En este caso habíamos estudiado al profeta Natán, al profeta Ahías, al profeta Micaías, a Eliseo y a Elías. El día de hoy vamos a ver cuál era el mensaje que Dios le dio a los profetas. Muchos estudiosos dicen que existen profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores porque han escrito la mayor cantidad de libros y los menores en pequeña proporción. Pero a la final todos son profetas. ¿Por qué? Porque llevan un mensaje del Dios Todopoderoso, del Dios dueño de todos los ejércitos, Jehová de los ejércitos. En el día de hoy, en esta mañana, vamos a ver cuál era el mensaje que daba Isaías a su pueblo, que daba Jeremías. En el libro de Lamentaciones también teníamos un mensaje, que este libro fue escrito también por Jeremías. Tenemos también al profeta Ezequiel y al profeta Daniel. Hermano, vamos a revisar cuál es el mensaje del profeta Isaías en su libro, en el capítulo 55, de 6 al 7, cuyo mensaje es buscando al Señor. No sin antes decir que la fuente de información sabemos que es la Biblia, pero tomamos de referencia una página de internet, www.indubiblia.org. Muy bien, hermanos, si nos ubicamos en el libro de Isaías, capítulo 55, del 6 al 7, para ver cuál es el mensaje. El profeta Isaías nos dice que el pueblo y los gobernantes tienen que buscar al Señor. Para esta ocasión vamos a revisar dos versiones: la versión Reina Valera de 1960 y la versión Dios habla ahora. Si me acompañan, capítulo 6, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, le decía al pueblo el profeta. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, el pueblo en ese tiempo, cuando estuvo Isaías, tenían otros dioses aparte de Dios, creían en otros dioses, y por eso que el profeta Isaías comentaba al pueblo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En la versión Dios habla hoy nos dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca, que el malvado, o sea el impío, deje su camino, y que el hombre inicuo, el hombre perverso, dejen sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Vemos, hermanos, que Dios es misericordioso, tardo para la ira, y quiere que nosotros nos arrepintamos y nos podamos salvarnos de la ira venidera
cuando Él venga, nuestro Señor Jesucristo venga a su segunda venida. Vayamos a revisar al profeta Jeremías en el capítulo 31, del 31 al 33. El mensaje para esta ocasión es el nuevo pacto. Veamos el profeta Jeremías, su mensaje, el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En la versión Dios habla hoy, escribe el autor: el Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Veamos, hermanos, que el mensaje es directamente al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Veamos cuál es el mensaje del mismo Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del 22 al 23, cuyo mensaje es la fidelidad de Dios. Vayamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. En la versión Dios habla hoy, en el versículo 22, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renueva, qué grande es su fidelidad. Fíjense, hermanos, el mensaje que daba el profeta Jeremías al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que Jehová tiene misericordia, es grande en su fidelidad, es fiel y quiere que su pueblo se salve. Vayamos a ver el mensaje en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del 22 al 23. La santidad de Dios. Ezequiel, capítulo 36, del 22 al 23. La santidad de Dios. Dice así el profeta: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor,
cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios es santo. En la versión Dios habla hoy nos cuenta, por eso, dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, lo que voy a realizar no es por causa de ustedes israelitas, sino por mi santo nombre, que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas me conocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Vemos, hermanos, que el Señor no lo hacía por de su pueblo, sino lo que va a hacer es por su santo nombre, para que Él quede bien. A veces nosotros en el mundo hacemos todo lo contrario y las personas nos juzgan y piensan que Dios es el que juega con nosotros, y no es así. Dios es santo y fiel. Y vamos a ver al profeta Daniel, cuyo mensaje es la soberanía de Dios. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículos del 34 al 35. La soberanía de Dios. Dice el profeta Daniel al pueblo de Israel, o nos da a entender qué hizo el rey Nabucodonosor cuando él se creyó más que Dios. Veamos a ver qué nos dice la Escritura. Mas al fin del tiempo, dice, yo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue. Recordemos, hermanos, que cuando el rey Nabucodonosor textualmente dijo que era supremo, era mayor que Dios, no había quien más que él, y el Señor lo castigó y lo trató como un animal, se convirtió como un ser, una persona que no tenía razón y andaba como animales en el campo, comía las cosas del campo, hierba y todo. Por eso que en el versículo 34 nos indica, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En la versión Dios habla hoy, en el libro de Daniel, nos indica, cuando el tiempo de la sentencia se cumplió y me sentí curado de mi locura, entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. Vemos, hermanos, Dios es soberano. Él hace y deshace. Él da y Él quita. Nosotros no somos, aquí en la tierra no somos nada. Dios
es el dueño de todo. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios creó al hombre, le dio aliento de vida. Él es dueño y Señor de todo. Muy bien, hermanos. Jehová llama la atención a su pueblo por intermedio de los profetas. Vamos a revisar qué nos qué dijo en su debido momento el profeta Oseas, el profeta Joel, el profeta Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a ver qué nos dice el profeta Oseas en su capítulo 10, versículo del 1 al 2, cuyo mensaje es la infidelidad de Israel. Hermanos, si me acompañan. La infidelidad de Israel. Oseas, capítulo 10, versículo del 1 al 2. Oseas le decía al pueblo de Israel: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Vemos, hermano, la escena que el pueblo de Israel tenía dos dioses, o ídolos en este caso, no dioses, ídolos. ¿Por qué? Porque se juntaron con otros pueblos y otros pueblos atraían sus costumbres, atraían sus dioses y dejaban a un lado al rey de Israel, al Dios, a Jehová de los ejércitos, y hacía llamar la atención a su pueblo. Vamos a ver en este momento el mensaje del profeta Joel en el capítulo 2, versículo de 28 al 32. El mensaje es el día del Señor. Decía el profeta Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén, la ciudad, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Este es el mensaje que por intermedio de Joel Dios le daba a su pueblo. Hermanos, vamos a revisar el mensaje, un llamado a regresar por intermedio del profeta Amós, en su libro, capítulo 5, versículo del 14 al 15. Decía el profeta Amós al pueblo: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José.
Ahora vamos a revisar el mensaje del profeta Abdías en su libro, capítulo 1, versículo 15. El mensaje es el juicio de Dios sobre las naciones. Decía el profeta Abdías: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Decía el profeta Abdías al pueblo que el día de Jehová está cercano. El mensaje de Jonás, capítulo 3, versículo 10. La misericordia de Dios es el mensaje. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pongamos en escena cuando el profeta Jonás, después de que se salvó del pez grande, tenía una misión, Jonás, de ir al pueblo de Nínive para que se arrepientan, para que dejen lo malo y crean en el único Dios. Por eso que el profeta escribió: y vio Dios lo que hicieron, el arrepentimiento de Nínive, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría. O sea, ¿cuál era el mal que Dios iba a hacer al pueblo de Nínive si no se arrepentía? Lo iba a raer de la tierra. Vamos a ver ahora el mensaje del profeta Miqueas, capítulo 3, versículo del 8 al 12. El papel del profeta. Decía el profeta Miqueas: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. A denunciar a Jacob. Sabemos que Jacob es Israel, y de Israel salieron los reyes: David, Saúl, David, Salomón, y de ahí los hijos de esto. Por eso que dice el profeta: para denunciar a Jacob, la casa de Jacob, y a Israel su pecado, el pueblo. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Fíjense esta profecía, como los sacerdotes enseñaban por precio, los jefes juzgaban por cohecho, y sus profetas adivinan por precio. Está dando una profecía de lo que cuando Israel iba a caer, tanto cuando fue el tiempo de Nabucodonosor, como también fue en el tiempo de los romanos.
Vamos a ver ahora lo que nos dice el profeta Nahum en su libro, capítulo 1, versículo 15. La liberación futura. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Veamos qué nos dice el profeta Habacuc en su capítulo 3, versículos 16 al 18. Su misión, el plan y el tiempo de Dios es el mensaje. Oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayas fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjense, hermano, a veces tenemos problemas, nuestros hijos no nos obedecen, a veces no tenemos quien nos ayude, algún amigo, algún vecino. Pensamos que nuestra familia nos tiene abandonados, pero aquí el profeta nos indica: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces nos da a entender, hermanos, que nosotros también tenemos que sentir y pensar lo mismo, en que tenemos que alegrarnos que Dios está con nosotros y que tenemos que gozarnos por nuestra salvación. Esto lo vemos que fue dado en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo, en la gracia, tenemos quién es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y que por intermedio de Él podemos llegar a nuestro Padre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermano. Así es. Vamos a ver qué dijo el profeta Sofonías en el capítulo 3 de su libro, en versículo del 11 al 13. La restauración del remanente. Vamos a ver el mensaje de Dios a Sofonías para que lo indique a su pueblo. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Sabemos que es Israel. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo nombre. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Cuándo será ese día? Cuando venga la segunda venida del Señor y el pueblo elegido, Israel y los gentiles, vayamos o estemos a la presencia de Dios y a la Jerusalén de los cielos. Ahí no va a haber mentira, ahí no va a haber lengua engañosa, allá todos serán apacentados. Veamos lo que dice el profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 8.
la reconstrucción del templo. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Recordemos, hermanos, que cuando después que del cautiverio, Israel volvió y volvieron a edificar el templo de Jehová. Veamos los dos últimos profetas. El profeta Zacarías, cuyo mensaje es el interés continuo de Dios por Jerusalén. Zacarías, capítulo 1, del 14 al 17. Escribía Zacarías: y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía en Jerusalén. Fíjense, hermanos, cómo Dios quiere a su ciudad, a su pueblo. Y veamos qué nos indica el profeta Malaquías en su libro, capítulo 3, versículos del 1 al 3. La purificación vendrá. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. De aquí a la entrada del Nuevo Testamento llegan los profetas. Y el último profeta que estuvo en la tierra es Juan el Bautista. También fue dado mensaje a él para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí está el mensaje que dio Dios por intermedio de los profetas a su pueblo. Él dio el mensaje a Israel, a su pueblo, a sus reyes. ¿A qué? A que se arrepientan de las acciones que ellos estaban haciendo, que dejen sus ídolos y que crean solo el único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jehová. Hermanos, muchísimas gracias.